Mi suegra me corrió de la casa familiar, así que la eché de mi resort. No se imagina quién soy realmente. Durante las vacaciones familiares en la playa, mi suegra anunció: «Esta casa es solo para la familia», y mi esposo estuvo de acuerdo. «Amor, mejor vete a casa, ¿sí?». Yo nomás sonreí y llamé a seguridad. «Por favor, acompáñenlos a la salida de mi complejo». Las caras que pusieron cuando vieron mi nombre en todos los edificios, y eso que apenas empezaban mis planes para su día especial. El mensaje llegó mientras revisaba los reportes trimestrales de mi cadena de resorts. Acuérdense de llevar ropa sencilla para la casa de playa este fin de semana. Nada elegante, es solo familia. Mensaje de mi suegra, doña Regina Villaseñor, con ese tonito de superioridad que siempre usa. Yo solo sonreí. Si ella supiera. Me llamo María Fernanda García, 34 años, dueña del grupo turístico Bahía Zafiro, pero mis suegros no tenían idea. Ellos creían que yo era solamente la esposa de su hijo, Miguel, que trabajaba en hotelería. Nunca los corregí. Si querían pensar que yo era recepcionista de hotel, pues adelante. La verdad es que levanté mi empresa desde cero, convirtiendo un pequeño hotel a pie de playa en Puerto Vallarta en todo un imperio de resorts de lujo. Hace 10 años conocí a Miguel en un congreso de gestión hotelera en Ciudad de México. Yo ya tenía éxito, solo que prefería mantenerlo bajo perfil. Él trabajaba en marketing en una empresa mediana, era encantador, amable y aparentemente diferente de su familia obsesionada con el estatus. Nos enamoramos y decidí mantener mi vida empresarial en privado. «Que me conozcan por quién soy», le dije a Miguel. Y él estuvo de acuerdo, aunque a veces lo veía medio incómodo cuando su familia hacía comentarios burlones sobre mi trabajito. La vacación anual en la playa siempre era el gran show de Regina. Rentaba la casa más cara de Bahía Zafiro, mi resort más importante, y pasaba la semana entera recordándole a todos que gracias a ella podían disfrutar lujo. Lo chistoso era que ella me estaba pagando por ese lujo. Durante 5 años fue mi entretenimiento favorito, pero este año sería diferente. Hace 2 meses escuché a Regina y a mi cuñada Amanda chismeando en la cocina durante una cena familiar. «Ya es hora de que Miguel consiga algo mejor», dijo Regina, sin darse cuenta de que yo estaba entrando. «Esa Jessica, la del trabajo, sería perfecta. Su papá es dueño de medio centro de Guadalajara. María Fernanda es linda, pero no es de nuestro nivel. Este viaje es la oportunidad de mostrarle a Miguel la diferencia entre clase y... bueno, ya sabes». Retrocedí en silencio, mi mano rozando la llave maestra del resort que traía en la bolsa, con mi nombre y mi puesto grabados en ella. Tal vez ya era momento de otro tipo de vacaciones. Llegué a la casa antes que todos usando un camino privado. El staff, que sabía perfectamente quién era yo, ya tenía todo listo. Me puse un vestido sencillo, justo del tipo que Regina diría que se ve barato, y esperé. Llegaron en su caravana de carros de lujo, Regina en su camioneta Mercedes. Miguel me saludó de beso, mientras su mamá inspeccionaba la casa como si fuera la dueña de todo. Amanda venía detrás con su esposo, Tomás, y alguien más, Jessica, la del trabajo de Miguel, con un traje de baño de diseñador que seguramente costaba más de lo que Regina pensaba que yo ganaba en un mes. «María Fernanda, querida», dijo Regina con su dulzura falsa, «ayúdale a Rosa con las maletas». «¿Sí?», señaló a la empleada, que cargaba varias bolsas carísimas. «Pues fíjese que no», sonreí. «Rosa ya se fue a descansar. Mandé pedir servicio de mayordomo». Regina frunció los ojos. «¿Y quién va a pagar eso?», preguntó con veneno. «Ni se mortifique», respondí tranquila. «Ya está cubierto». La tarde siguió exactamente como Regina quería. Jessica pegada a Miguel todo el tiempo, yo siempre mandada al otro extremo del grupo, y mi esposo, sin hacer nada al respecto. Ya casi de noche, en la terraza, Regina soltó: «María Fernanda, ¿puedes checar por qué no sirve el aire acondicionado del ala este?». Dejé mi copa sobre la mesa. «¿Puedo llamar a mantenimiento?». No, me interrumpió. «Tú trabajas en hotelería, deberías saber arreglar estos detallitos. Jessica, cuéntale a Miguel lo del nuevo proyecto de tu papá». Mi celular vibró. Reporte del equipo de seguridad. Revisé las cámaras de la casa. En la cocina, más temprano, Regina y Amanda vaciando laxante líquido en mi vaso de agua. «Qué originales, ¿eh?». Mandé mensaje al jefe de seguridad. «Procedan con el protocolo 17». Cuando regresé, Regina ya estaba burlándose de mi ropa otra vez. «No sé por qué insistes en usar esos vestidos tan corrientes. Tenemos estándares aquí. ¿Verdad, Miguel?». Miguel bajó la mirada y no dijo nada. «Y bueno», siguió Regina, «esta casa no es lo suficientemente grande para todos. María Fernanda, quizá estés más a gusto en uno de esos hoteles económicos del centro. Es una reunión familiar, después de todo». Esperé que Miguel dijera algo, cualquier cosa. Nada. «Amor, creo que mi mamá tiene razón», murmuró él. Las puertas se abrieron.
John, jefe de seguridad, entró con 2 oficiales. «Licenciada García, ¿todo en orden?» Regina se levantó furiosa. «¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a interrumpir nuestra cena familiar? María Fernanda, ya que trabajas aquí, arregla esto ahora mismo». Yo sonreí y saqué mi tarjeta maestra con mi credencial empresarial. «De hecho, Regina, sí tengo que arreglar esto. Como propietaria y directora general de Resorts Bahía Zafiro, me temo que nunca voy a olvidar el silencio que se hizo en esa terraza cuando dije esas palabras con la mirada puesta en mi suegra. Como propietaria y directora general de Resorts Bahía Zafiro, me temo que ustedes ya no son bienvenidos en esta propiedad». Ni el sonido del mar se escuchó por unos segundos. Regina parpadeó varias veces, como si necesitara que alguien le tradujera mi frase. «¿Tú? ¿Dueña?», dijo con una risa seca, como si intentara recuperar el control del aire que ya no le pertenecía. John, mi jefe de seguridad, dio un paso hacia adelante, no de manera amenazante, sino firme, profesional. «La licenciada García es la propietaria legal de este complejo». «Confirmado». Jessica abrió los ojos, confundida, volteando entre Miguel y yo. Amanda soltó el cubierto que cayó al plato con un golpe seco. Miguel, mi esposo, se quedó sentado, los codos sobre las rodillas, la cabeza entre las manos. No decía nada. «Esto es absurdo», siguió Regina. «Ella trabaja en hotelería, todos lo sabemos, ¿verdad, Miguel?» Él levantó el rostro, y ahí, por primera vez, vi algo en sus ojos que no entendí hasta días después. Miedo. No miedo a mí, miedo a lo que se estaba derrumbando dentro de él. «Mamá», murmuró Miguel. «Es verdad, ella es la dueña». La risa de Regina desapareció, y en su lugar apareció otra expresión: humillación. Una humillación tan profunda que su vanidad no había sido diseñada para tolerarla. Yo respiré lento, tratando de no temblar. No era venganza lo que sentía. No exactamente. Era una especie de cierre invisible que llevaba años esperando. «Mañana por la mañana», continué, «deberán desocupar la casa. Estoy siendo más considerada de lo que ustedes fueron conmigo». Regina dio un paso hacia mí, con la barbilla alzada. «No tienes idea de lo que estás haciendo, María Fernanda. No sabes quién soy yo». Y yo, por primera vez, le respondí sin bajar la mirada. «Sé exactamente quién es usted, doña Regina. Lo que ustedes nunca se molestaron en averiguar es quién soy yo». Nadie habló después de eso. La cena se terminó sin despedidas. Yo me retiré hacia el interior de la casa, con John y los oficiales asegurándose de que nada más sucediera. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella. Mis manos estaban frías, pero mi pecho ardía. No lloré. Aún no. A la mañana siguiente, los Villaseñor estaban empacando, intentando guardar dignidad entre sus maletas de diseñador. Regina daba órdenes a nadie. Jessica evitaba mirarme. Amanda parecía estar a punto de decirme algo, pero se detuvo cada vez que lo intentaba. Tomás solo cargaba maletas en silencio. Miguel fue el último en hablarme. Se acercó mientras observaba los carros preparados para salir. «María, podemos hablar», dijo con la voz rota. Lo miré. Había amado a ese hombre, y tal vez todavía lo hacía, pero ya no desde el mismo lugar. «No aquí», contesté. «Este no es un espacio seguro para mí. Nos veremos luego». Vi en su expresión que entendió. No lo suficiente, pero algo dentro de él se había quebrado también. Más tarde, ya en otro edificio del resort, me senté en la sala privada que usaba como oficina cuando estaba en ese complejo. El mar se veía desde la ventana. El mismo mar que había presenciado todas las veces que soporté comentarios sobre mi vestidito barato, mi trabajito, mi supuesto nivel. Encendí una grabadora de voz, un hábito que tenía desde que fundé mi empresa, y dije: «Esto no fue un acto de venganza, fue un acto de supervivencia». Después mi teléfono vibró. Era John. «Licenciada, hay algo que necesita ver. Es sobre la señora Regina, y creo que no le va a gustar». «¿Ahora qué hizo?», pregunté, con un hilo de cansancio. «No lo hizo aquí. Esto viene de antes, muy de antes, y podría cambiar muchas cosas». Mi corazón dio un pequeño salto. Pensé que ya no quedaban sorpresas. Me equivoqué. «Muéstramelo», le dije. John respiró hondo antes de contestar. «Es algo que involucra a su esposo también». Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Y en ese instante supe. La noche anterior no había sido el final de nada. Apenas era el principio. John me esperaba en la sala ejecutiva del edificio principal del resort, ese lugar donde había firmado acuerdos millonarios, donde había discutido proyectos de expansión y donde también, años atrás, había llorado pensando que no era suficiente para la familia de mi esposo. Cuando entré, él estaba sentado frente a la pantalla grande que usábamos para revisar cámaras y reportes internos. Sin decir nada, me ofreció un vaso de agua. Lo tomé, no porque tuviera sed,
sino porque necesitaba algo entre las manos. Gracias, John. Ahora dime. Me senté frente a él. ¿Qué encontraste? John respiró hondo, como si hubiera practicado esas palabras antes. No es algo que pasó anoche, licenciada. Es algo que viene de hace varios meses. Usted debe verlo. Mi estómago se tensó. Adelante. La pantalla se iluminó con un conjunto de documentos digitalizados. Reconocí de inmediato el encabezado de una constructora en Guadalajara. No era una empresa pequeña. Había escuchado su nombre antes, y no en un contexto menor. ¿Esa compañía no es de la familia de Jessica?, pregunté. John asintió. Exacto. Y esto que ve aquí son solicitudes formales para adquirir terrenos costeros dentro del perímetro de Bahía Zafiro. Solicitudes rechazadas, firmadas por usted. Yo ya había olvidado aquel proyecto. Uno entre decenas. Intentaron comprar parte de mi costa hace 1 año y medio. Se les negó con argumentos legales, sin hostilidad. Parte de los negocios. Nada personal. O al menos yo lo creí. Observe la fecha, agregó John. Miré con atención. 3 días después de la solicitud rechazada, apareció otro lote de papeles. Esta vez, internos. Notas breves, agendas, recordatorios, y un nombre que se repetía más de lo que me habría gustado. Miguel Villaseñor. Mi nombre se aflojó por dentro, como si algo se hubiera desprendido en mi pecho. ¿Quieres decirme que Miguel sabía quién era Jessica y su familia desde antes de traerla a mi mesa? Pregunté, intentando que mi voz no se rompiera. John no respondió enseguida. No puedo asegurar eso, licenciada. No tengo pruebas de una relación directa, pero sí puedo decir que en su correo corporativo hay registros de intercambio profesional con esa constructora, reuniones programadas, interacciones continuas, y no le comentó nada a usted. Me incliné hacia atrás, sintiendo esa mezcla entre náusea e incredulidad que llega justo antes del enojo verdadero. No ese enojo caliente que explota. No. Ese enojo frío, el que planea. ¿Hay algo más?, pregunté. John dudó antes de hablar. Sí, la pantalla cambió. Ahora había una captura de un mensaje enviado desde el teléfono de Miguel. Un mensaje dirigido a Jessica. No había coqueteos. No había frases explícitamente inapropiadas. Pero había algo peor. Mi esposa no entiende el potencial que está desperdiciando. A veces pienso que merece perder lo que tiene por aferrarse tanto a controlarlo todo. Sentí que el aire se me llenaba de astillas filosas. Porque no decía que me amaba. No decía que yo era su prioridad. Decía que yo merecía perder lo que era mío. Me levanté. Caminé hacia la ventana que daba al mar. Mis manos temblaban. El reflejo del océano sobre el vidrio parecía moverse como una respiración profunda. ¿Desea que hagamos algo al respecto?, preguntó John con cautela. Me quedé así, de espaldas, viendo nada y viendo todo. Todavía no. Necesito confirmar algo primero. ¿Puedo preguntar qué? Quiero saber, tragué saliva, si lo que perdió ayer le dolió más que lo que estaba dispuesto a arriesgar. John no insistió. Siempre respetó mis silencios. Horas después, Miguel me pidió vernos. Acepté. Nos encontramos en el muelle privado, donde el viento hace imposible fingir calma. María, comenzó él. Antes de que digas algo, lo interrumpí. Quiero que respondas solo una pregunta. Y piensa bien tu respuesta, porque lo que diga tu boca hoy puede cerrar o no nuestra historia. Miguel asintió, nervioso. ¿Tú sabías quién era Jessica antes de traerla aquí? ¿Y sabías que su familia quería terrenos de mi costa? Él abrió la boca y la cerró. Otra vez. Respiró como quien intenta bucear sin saber nadar. María, yo estuve en reuniones, sí, pero no dijo más, porque no había forma de decirlo sin destruirnos. Y en ese segundo entendí algo. Mi silencio había sido mi identidad oculta. El suyo había sido su arma. Una gota de lluvia cayó, luego otra, y así el cielo comenzó a romperse justo encima de nosotros, como si el clima supiera que ya no había vuelta atrás. Miguel se llevó una mano al rostro. «Dime que puedo arreglar esto», susurró. Yo lo miré, empapada, sin responder, porque el corazón todavía no había decidido si quería justicia, despedida o ambas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de John. Lo abrí, y ahí estaba. Una información corta, precisa, irrefutable. Algo que Miguel no podría negar. Algo que Regina jamás habría imaginado. Algo que Jessica no vería venir. Tenemos confirmación completa. Una compra a nombre de Villaseñor fue hecha hace 6 meses. Terrenos costeros. Usaron su apellido. Sentí mi respiración cambiar. Sentí que algo dentro de mí se alineaba otra vez. Levanté el rostro hacia Miguel, la lluvia escurriendo entre mis pestañas. Creo que hay mucho que yo todavía no sé, dije. Y entonces, mientras las olas rompían con más fuerza, escuchamos pasos rápidos acercándose. Era Amanda.
pálida, asustada, mirando hacia todos lados antes de hablar. María Fernanda, tienes que venir. Pasó algo con Regina, algo serio, y ahí terminó la calma que me quedaba. Nunca imaginé que la vergüenza podría tener sonido, pero esa mañana lo oí con claridad. Era el murmullo incómodo de la gente en el lobby principal de Bahía Zafiro. Habíamos vuelto desde el muelle porque Amanda llegó casi sin aliento diciendo, «Regina, está diciendo cosas», y alguien la grabó. Yo sentía todavía el eco frío de mi conversación con Miguel, pero esas palabras me hicieron girar de inmediato. «¿Grabó qué?», pregunté. «No sé exactamente», respondió Amanda. «Solo sé que ya lo están compartiendo entre los huéspedes. Y creo que alguien lo subió a TikTok. No sé qué fue peor. La traición de Miguel o esa sensación de que mi vida privada, la parte más humillante de ella, ya no me pertenecía». Llegamos al lobby y lo primero que vi fue un pequeño grupo de personas mirando sus celulares y luego volteando hacia mí como si buscaran confirmar una teoría. John apareció por detrás. «Licenciada, ya tengo el enlace», dijo con calma profesional. «Si quiere verlo, muéstralo», ordené. John tocó la pantalla, y ahí estaba ella, Regina, mi suegra, sentada en un sillón de la terraza del restaurante del resort, rodeada de dos señoras que no reconocí. Ella hablaba con ese tono venenoso que yo conocía demasiado bien. María Fernanda se cree dueña de todo, pero la pobre solo es una mujer que atrapó a mi hijo para darse una vida de lujo. No tiene clase, no tiene nombre, no tiene historia. Todo lo que presume viene del apellido de mi familia. Una de las mujeres preguntó algo que se escuchó apenas. ¿No decir que es dueña del resort? Regina rió. Esa risa que yo ya había sentido clavarse en mi piel antes. Por favor, si fuera dueña, ¿por qué se vestiría así? ¿Por qué trabajaría como recepcionista? Pobrecita, no saben lo bien que hemos hecho en intentar convencer a Miguel de que merece algo mejor. El video terminaba con Regina acercándose a la cámara sin darse cuenta de que estaba siendo grabada y diciendo, con los dientes apretados, «Y esta vez lo lograremos, aunque tengamos que sacarla de aquí». Silencio. Un silencio extraño en el lobby, como si todos esperaran que yo gritara, llorara o reaccionara con escándalo. Pero no hice ninguna de esas cosas. Solo respiré. «¿Cuántas vistas?», pregunté. John miró el teléfono. «Aproximadamente 30,000 en la última hora». Sorprendentemente, no sentí humillación. Sentí una claridad que había esperado por años. Me giré hacia Amanda, quien seguía al borde de las lágrimas. «¿Tú grabaste esto?», pregunté. «No», dijo de inmediato. «Yo jamás habría...». Fue una huésped. Yo solo lo vi cuando ya lo estaban compartiendo. La creí. Esta vez, la creí. Miguel llegó corriendo al lobby, empapado aún por la lluvia del muelle. «María, ya me dijeron...». Yo no sabía que mi mamá había... «Miguel», lo interrumpí con la voz más tranquila de la que me imaginé capaz ese día. «Tú sabías muchas cosas que yo no sabía. Esta es solo una más». Él cerró los ojos, como si mis palabras fueran una puerta que se acababa de cerrar, y él hubiera quedado del otro lado. Me senté en uno de los sillones del lobby. John permaneció de pie a mi lado. Y entonces hablé no solo para él, sino para los empleados que empezaban a rodearme. Quiero que quede registrado lo siguiente. La familia Villaseñor tiene prohibido usar o alquilar cualquier propiedad dentro de Bahía Zafiro hasta nuevo aviso. Su conducta viola la política de respeto y convivencia de la compañía. Nadie discutió. Nadie dudó. Era la primera vez que pronunciaba una sanción así. Y sí, dolía. Pero dolía menos que seguir callando. Cuando ya se dispersaban los curiosos, John se inclinó hacia mí. «Licenciada, hay algo más». El equipo encontró una conversación privada de Regina. No fue anónima, fue pública, pero en un grupo cerrado de Facebook. Y podría interesarle, porque habla de usted, y de Miguel, y de una decisión que estaban planeando tomar, antes de venir aquí. Mi corazón no se aceleró esta vez. Se preparó. «Enséñamelo», respondí. John desbloqueó su teléfono y sus ojos se movieron entre la pantalla y mi rostro antes de decirlo. «Al parecer, Regina estaba considerando pedir la nulidad de tu matrimonio. Y no solo eso, había una reunión agendada con un abogado en Guadalajara para discutir la custodia futura de los hijos que todavía no tienes». Y ahí lo sentí. No era lluvia. No era mar. Era una rabia diferente, fría, precisa. Una rabia que sabía pensar. Nunca me había detenido a pensar con tanta seriedad en los hijos que todavía no tenía. No era un sueño urgente, pero sí una certeza guardada para cuando la vida fuera más mía, más segura, más amorosa. Un día, cuando el amor se sintiera como hogar y no como examen. Pero esa mañana, mientras leía los mensajes del grupo de Facebook donde Regina hablaba de anular mi matrimonio y proteger a los futuros nietos Villaseñor, algo se rompió distinto dentro de mí.
Ya no dolía como esposa, dolía como mujer, como alguien a quien le querían arrebatar decisiones que jamás debieron estar en boca de nadie más. John se quedó en silencio mientras yo revisaba cada comentario. No todos eran de Regina. Había primos, una tía lejana, incluso una vecina. Algunos opinaban como si mi útero fuera propiedad registrable. Una mujer así no puede criar hijos de nuestra familia. Miguel siempre ha sido demasiado para ella. Que la nulidad sea antes de que salga embarazada. Luego será más complicado. Sentí un mareo frío. Me sostuve del escritorio. Respiré. Me dijo John sin acercarse demasiado. Tiene derecho a sentir todo esto. No respondí. No quería llorar ahí. No en mi oficina. No donde había negociado contratos, enfrentado pérdidas, levantado negocios en medio de tormentas reales y figuradas. No iba a permitir que el odio de otros usara mis lágrimas como trofeo. Quiero ver a Miguel, dije finalmente. John asintió y salió para localizarlo. Me quedé sola. Caminé hacia la ventana. El mar estaba tan tranquilo que parecía una burla. Las palmeras se movían con un viento suave, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Una mujer así no puede criar hijos. Esas palabras regresaron como eco. Yo sí quería hijos. No ahora, no bajo estas circunstancias, pero sí un día. Y jamás permitiría que mis hijos tuvieran que pedir permiso para existir en un apellido. Minutos después Miguel entró. Traía la ropa aún húmeda por la lluvia, el cabello desordenado, los ojos rojos. Amanda me contó lo del video, dijo apenas cerró la puerta. María, yo no tengo palabras. Pues busca algunas, respondí sin levantar la voz. Te harán falta. Él tragó saliva. Sí supe de la constructora, admitió. Sí sabía quién era Jessica, pero no sabía del grupo de Facebook. No sabía lo de la nulidad ni lo de los hijos. Te lo juro. ¿Y qué parte sí sabías, Miguel? Pregunté. ¿La parte donde tu mamá me llamaba pobre? ¿Donde decía que merecías a alguien con más apellido? ¿O la parte donde tú no decías nada? Él se acercó un paso. Yo retrocedí uno. No te defiendas, agregué. Solo contesta esto. ¿Tú crees que yo no debería ser madre? ¿Crees que los hijos que quiero tener un día merecerían cargar con la vergüenza de mí? Claro que no, respondió de inmediato, como si por fin algo le doliera también. María, tú serías una madre increíble. Yo lo sé. Todos lo saben. Por eso me dolió que no te defendieran. Pero tú tampoco lo hiciste, le recordé. Miguel bajó la cabeza. Tienes razón, susurró. Y no sé cómo reparar eso. Me quedé en silencio. Un silencio largo, áspero y real. No sé si puedes, respondí. Él cerró los ojos, y por primera vez lo vi romperse. Te amo, María, dijo, de la forma imperfecta que he sabido. Pero te amo. Yo respiré hondo. Una parte de mí quería creerle. Otra parte ya no podía. La puerta se abrió sin que tocáramos. Era Amanda, pálida, con su teléfono en la mano. Tienen que ver esto, dijo con voz temblorosa. John venía detrás de ella. Licenciada, es importante. Tomé el celular de Amanda. Un nuevo video circulaba ahora, mucho más reciente. Grabado apenas minutos antes en el restaurante del resort. Regina aparecía de nuevo, pero esta vez no estaba hablando de mí. Estaba hablando de Miguel. No voy a permitir que mi hijo pierda la mitad de su patrimonio en un divorcio ridículo. Si tengo que escoger entre él y esa mujer, lo escogeré a él, pero no de la manera que ustedes creen. La cámara tembló porque quien grababa soltó una exclamación. Regina continuó. Voy a convencerlo de que renuncie a la parte que tiene en la empresa familiar. Prefiero verlo empezar desde cero que verlo humillado por ella. Miguel dio un paso hacia la pantalla, la respiración entrecortada. Mi mamá estaba planeando arruinarme para no quedarse sin control. Entonces, llegó la frase final, la que convirtió el aire en vidrio molido. Y si Miguel no entiende, siempre me queda la opción de acercarme al abogado de Jessica. Al fin y al cabo, ese matrimonio nunca debió existir. Miguel soltó un susurro sin voz. Yo no dije nada, porque a veces, lo único más poderoso que hablar es dejar que la verdad haga su trabajo. Pero dentro de mí, algo se cerró con llave, algo definitivo. Y yo entendí que el amor, a veces, termina no cuando alguien se aleja, sino cuando alguien se queda y deja de ser hogar. John se aclaró la garganta. Licenciada, hay otra cosa, y puede cambiarlo todo. Encontramos documentos no sobre su empresa, sino sobre la familia Villaseñor. Y hay información que quizá usted deba conocer antes de tomar cualquier decisión con Miguel. Yo levanté el rostro lentamente. Entonces muéstramela, dije, porque ya no tenía miedo de la verdad. Tenía miedo de haber vivido tanto tiempo sin verla. John me condujo a la sala de juntas privada del resort, la misma sala donde, años atrás,
Había firmado la compra del terreno que cambiaría mi vida para siempre. La luz del mediodía caía en hilos dorados sobre la mesa larga de madera oscura. El mar golpeaba, constante, como si quisiera avisarme que lo que estaba por escuchar dolería, pero me haría más libre. Miguel se sentó frente a mí, evitando mi mirada. Amanda, en silencio, ocupó la silla del rincón. John conectó su tableta al monitor principal y sin rodeos comenzó. Lo que encontramos no es ilegal, pero es importante para usted. Y también para Miguel, si decide escucharlo. Miguel alzó la vista por primera vez. Dilo, John. Ya no tiene sentido guardar nada. John asintió. Cambió la pantalla. Un documento bancario apareció. Luego otro. Luego 3 más. Números tachados, préstamos, pagos atrasados. Montos que no eran pequeños. La familia Villaseñor, explicó John, tiene deudas activas desde hace más de 7 años. Deudas que han pagado parcialmente vendiendo propiedades y usando créditos privados. Todo esto antes de que usted y Miguel se casaran, licenciada García. Amanda cubrió su boca con la mano. Miguel apretó la mandíbula. Mi madre nunca quiso admitirlo, dijo con un hilo de voz. Todo era apariencia. Todo era mantener el nombre, aunque por dentro todo se estaba cayendo. Sentí algo extraño. No era triunfo. No era satisfacción. Era tristeza por todas las veces que Regina me llamó pobre, cuando la pobreza que ella temía no era dinero, era reputación. John continuó. Y eso no es todo. La pantalla cambió otra vez. Apareció una imagen escaneada, muy antigua, amarillenta en las esquinas. Un acta de matrimonio. No decía Villaseñor. Decía Regina Duarte Salgado. Miguel frunció el ceño. «¿Ese no es el apellido de mi papá?», susurró. «No», respondió John, «porque este acta es de un matrimonio anterior. Su madre estuvo casada antes de conocer a su padre, y este acta también registra algo más». La siguiente página apareció. Era un acta de nacimiento. Mi corazón dio un salto. Miguel se puso de pie sin darse cuenta. No sabía que esto existía. Y leí el nombre del niño. Un hijo. Un hijo que Regina tuvo antes de casarse con el padre de Miguel. Un hijo que no aparecía en ningún árbol familiar. Ninguna conversación, ninguna fotografía en esa casa fría donde cada cuadro llevaba la firma del apellido Villaseñor, como si fuera un trofeo. ¿Dónde está él?, pregunté, casi sin aire. John negó lentamente. No lo sabemos. No se registran defunciones, pero tampoco hay documentos posteriores. Solo hay un expediente mínimo de abandono voluntario del registro familiar, y no se volvió a saber más. Amanda comenzó a llorar. Miguel se dejó caer en la silla, como si el peso de ese nombre borrado lo hubiera partido en 2. Yo sentí algo más profundo. No disculpa para Regina, pero sí un atisbo de comprensión del monstruo que la formó. No quería que yo tuviera hijos con su apellido porque ella misma había perdido al suyo. Pero en vez de sanar, había escogido guerra. Miguel respiró hondo, mirando la mesa. Mi mamá siempre decía que un escándalo podía destruir una familia. Y ahora entiendo que hablaba de la de ella, no de la nuestra. Miguel, lo miré directamente. Tú tienes derecho a saber quién eres sin que nadie te cargue culpas ajenas. Pero yo también tengo derecho a no vivir bajo una sombra que no elegí. Él asintió, los ojos rojos, la voz rota. ¿Sigues queriendo hijos algún día? La pregunta me atravesó como un rayo lento. Sí, respondí. Pero quiero hijos que no tengan que demostrar que merecen nacer en un apellido. Miguel cerró los ojos. Creo que esa frase se quedó grabada en su piel. John apagó el monitor. Hay algo más, dijo con cautela. Y no lo traje para herirla, licenciada, sino porque puede cambiar lo que viene a continuación. Dilo, respondí. John me entregó una carpeta física esta vez. Su cubierta era azul marino. Mis dedos temblaron antes de abrirla, y entonces lo vi. Una solicitud de compra de terrenos. No a nombre de Jessica, no a nombre de la constructora, sino a nombre de una persona. Miguel Villaseñor. Me quedé inmóvil. Amanda se cubrió la boca para no gritar. Miguel se levantó de golpe. Eso no es verdad. Jamás compré nada sin decirte. Nunca hubiera... Pero John lo interrumpió. Tranquilo. La transacción no está completada, pero la solicitud existe. Con su firma digital. Yo sentí el mundo moverse, despacio, como si el universo se hubiera dignado a mostrarme la verdad solo en fragmentos para no matarme de golpe. Miguel me miró, desesperado. María, yo no... Por favor, créeme. Pero ya no podía creer sin pruebas. No después de todo. Y justo cuando pensé que nada más podía quebrarse ese día, el teléfono de John vibró. Él lo vio, frunció el ceño y nos miró. Regina no está en el resort. Salió sola hace 2 horas. Y ahora recibimos una llamada del Hospital General de Puerto Vallarta. Amanda palideció. Miguel dejó de respirar. Yo sentí un frío nuevo, distinto.
que no venía de la traición, sino del presentimiento. John habló la frase que cambiaría todo. La señora Regina Duarte fue ingresada por un colapso nervioso severo. Está pidiendo ver solo a una persona. A usted, licenciada García. El mar afuera siguió su ritmo, pero mi vida acababa de cambiar otra vez. El Hospital General de Puerto Vallarta olía a desinfectante, café recalentado y noches sin dormir. Nunca me ha gustado el silencio de los hospitales. Es un silencio que no descansa, que espera. Esa mañana no era diferente. Miguel caminaba a mi lado sin decir palabra. Podía sentir su respiración temblar a veces. No sabía si temía por su madre o por lo que esa visita podría revelar entre nosotros, tal vez por ambas cosas. En admisión, una enfermera nos detuvo. ¿Familia de la señora Regina Duarte? Miguel respondió antes de que yo abriera la boca. Sí, soy su hijo. La enfermera asintió, nos dijo en qué sala estaba y que la crisis fue fuerte pero estaba estable. Sin embargo, añadió algo que me heló la espalda. Ha pedido verla a usted primero, señora García. Miguel me miró, y por un instante sentí que tenía 10 preguntas en los ojos, pero ninguna fuerza para hacerlas. La encontramos en una habitación privada. Luz tenue, una máquina monitoreando su ritmo cardíaco. Regina parecía más pequeña que nunca. Su elegancia habitual, su postura rígida, su barbilla alta, todo eso había desaparecido. Era una mujer de rostro cansado, ojos hinchados y manos que buscaban algo que no podían sostener. Cuando nos vio, respiró profundo y dijo apenas, «Miguel, María Fernanda». Su voz estaba rota. Miguel avanzó primero. «Mamá, aquí estamos». Pero ella levantó la mano con un gesto débil. «Miguel, necesito hablar con ella. A solas, por favor». Miguel dudó. Me miró como quien pide permiso para romperse. Yo asentí despacio. «Ve a tomar aire», le dije. «No te alejes mucho». Él salió sin discutir. Se cerró la puerta. Y entonces, Regina y yo estuvimos solas por primera vez desde que todo comenzó. No fui yo quien habló primero. Fui criada a resistir silencios incómodos cuando era necesario. Deixei que él estuviese diante do propio vacío. Regina tragó saliva. «No creas que esto es fácil para mí», murmuró. «No imagino que lo sea», respondí sin suavizar. Hubo un temblor en su barbilla. No de arrogancia, de miedo. «Vi el video», continué. «Escuché todo lo que dijo de mí. Y estoy aquí. Pero no por usted. Estoy aquí porque yo no quiero cargar con nada que no me pertenece». Ella cerró los ojos, como si mis palabras fueran una aguja. «No quería perder a otro hijo», susurró. Aquella frase cayó entre nosotras como una piedra lanzada al agua. La habitación respiró distinta. «Supe la verdad», le dije, suave pero firme. «Hubo alguien antes. Un hijo que ya no está. No sé si se fue o si usted lo dejó ir, pero sé que existió». Regina abrió los ojos con un destello que no supe si era rabia o dolor. «No vuelvas a decir que lo dejé ir», espetó. Yo era una niña. Nadie me preguntó si quería perderlo. Nadie. Su voz se quebró. No sabía si creer en esa versión. Pero algo en su mirada, una grieta antigua, me obligó a escucharla. «Cuando supe que Miguel se iba a casar contigo», continuó, «pensé que lo perdería también. No soportaba volver a sentir esa ausencia. Así que quise controlar todo. Quise asegurarme de que él estuviera arriba, intocable. Incluso si eso significaba destruir lo que él amaba», pregunté. Regina respiró hondo, mirando el techo. «Amor», dijo casi con desprecio hacia sí misma. No sé si alguna vez he entendido esa palabra. Hubo un largo silencio. Yo me acerqué un poco más, no por compasión, sino por claridad. «Le diré algo, Regina. Yo sí quiero tener hijos algún día, y quiero que crezcan sin pedir perdón por existir. Si eso la lastima, no puedo ayudarla. Pero si alguna vez quiere dejar de pelear con fantasmas, yo no seré su enemiga. Solo deje de hacerme daño». Ella apretó las sábanas entre los dedos, y por primera vez no era una mujer fuerte, ni una enemiga, ni una sombra en mi matrimonio. Era una historia que nunca sanó. «María Fernanda», susurró, «perdóname». No lo dijo con elegancia. No lo dijo como quien gana algo. Lo dijo como quien ya no tiene nada que perder. «No me toca perdonarla hoy», respondí. «Pero puedo escucharla. Si cambia, si de verdad cambia, aprenderé a convivir con su nombre en mi vida. Y mis hijos, si los tengo, no crecerán para odiarla. Pero eso dependerá de usted, no de mí». Regina lloró en silencio. La puerta se abrió despacio. Miguel volvió a entrar. «¿Todo bien?», preguntó con cautela. Yo miré a Regina. Regina me miró a mí. No éramos amigas, no éramos aliadas, pero algo se había movido, algo que no tenía nombre todavía. «Tenemos una conversación pendiente», le dije a Miguel. «Una que no será aquí». Él asintió.
En ese instante, una enfermera entró con un sobre en la mano. Disculpen, esto estaba en admisión. Lo dejaron para la señora García. Me lo entregó. Reconocí el membrete en la esquina inferior. Era de la firma constructora de Guadalajara. Sentí la sangre en mis manos volverse más pesada. Miguel lo vio también. Su rostro perdió color. Abrí el sobre. Y ahí estaba el nombre de quien había solicitado una reunión hace 3 días. No era Jessica. No era Regina. Era alguien más. Alguien que ya no esperaba ver involucrado. Tomás Ramírez, esposo de Amanda. Amanda se llevó una mano a la boca. Miguel abrió los ojos como un niño perdido. Y yo entendí que la próxima batalla no sería con el pasado, sino con lo que quedaba de nuestra familia. Cuando salimos del hospital, el cielo de Puerto Vallarta estaba gris, como si alguien hubiera extendido ceniza en las nubes. Miguel caminaba a mi lado, pero ya no sabía si éramos un matrimonio, una conversación pendiente o 2 extraños sosteniendo un hilo demasiado fino. Amanda, en cambio, permanecía unos pasos atrás, casi sin parpadear, como si todavía viera el nombre de Tomás escrito en el sobre que yo llevaba en la mano. John nos esperaba afuera, cerca de las camionetas del resort. ¿Está todo en orden, licenciada?, preguntó. Yo no sabía cómo responder a esa pregunta. ¿Qué era estar en orden cuando tu vida entera estaba dándose la vuelta? Necesito hablar con Tomás, dije. Amanda cerró los ojos. Dolió ver su gesto, porque ella había sido la única que intentó advertirme, la única que lloró antes de que todo se rompiera. Tomás llegó a mi oficina esa misma tarde. Lo pedí yo. Quería escucharlo con mis propios oídos, sin suposiciones, sin intermediarios. Entró nervioso, frotándose las manos, intentando parecer tranquilo pero incapaz de sostenerme la mirada. Se sentó frente a mí, y el aire se tensó como cuerda de violín. Tomás, dije sin rodeos, ¿solicitaste tú la reunión con la constructora de Guadalajara? Una pausa larguísima. Sí, contestó por fin. Amanda bajó el rostro. Miguel cruzó los brazos, retrocediendo contra la pared. Yo mantuve la calma. Explícalo. No fue contra ti, María Fernanda, empezó él, con la voz temblorosa. Yo nunca he tenido nada contra ti, nunca. Yo solo estaba en una situación complicada. ¿Económica?, pregunté. Tomás asintió. Un negocio que intenté abrir hace 3 años no salió. Pedí préstamos que no pude pagar. Luego vino otro, y otro. Pensé que podía levantarme, pero ya no había forma de salir sin perderlo todo. Y entonces, hablé despacio. Se te ocurrió que la mejor solución era intentar negociar con terrenos de mi costa sin que yo lo supiera. Tomás se llevó las manos a la cara. No quería perjudicarte. Yo solo pensé que si la empresa mostraba interés en una alianza, yo podría recibir una comisión pequeña, nada más. No iba a ser dueña, no iba a quedarme con nada. Solo necesitaba un respiro. ¿Y Regina sabía?, pregunté. Amanda respondió antes que él. No, yo tampoco sabía nada. Hasta hoy. Miguel miró a su cuñado con una mezcla de rabia y decepción. ¿Por qué no viniste conmigo?, le preguntó. ¿O con alguien más? Tomás dio una risa amarga. ¿Para qué? Tú eres un villaseñor. Aunque tu familia esté llena de grietas, aunque no quieras admitirlo, todavía tienen nombre, tienen gente, tienen respaldo. Yo no. Yo vengo de una familia que no sabe rescatar a nadie. Y yo no quise arrastrar a Amanda en mi caída. Amanda rompió a llorar. ¿Arrastrarme? Tomás, te casaste conmigo. Yo tenía derecho a saber. No era mi intención lastimar más a Amanda, pero tampoco podía perdonar sin entender algo antes. Tomás, dije. ¿Jessica estaba involucrada en esto? Él abrió los ojos, confundido. ¿Jessica? Claro que no. Ni siquiera la conozco más que de vista. Yo no tuve nada que ver con ella, lo juro. Y ahí, en sus ojos desesperados, supe que decía la verdad. Lo que me dolió fue descubrir que la mentira venía de tantas direcciones que era imposible rastrear dónde había empezado todo. No quería gritar, no quería destruir a nadie, pero necesitaba poner límites con una claridad que hiciera temblar cualquier intento de cruzarlos de nuevo. Tomás, dije, voy a ser muy clara. No presentaré cargos. No convertiré esto en un escándalo. Pero desde hoy, tendrás prohibido involucrarte en cualquier asunto de Bahía Zafiro. Ni terrenos, ni proveedores, ni proyectos. Y si intentas algo más, no volveré a ser tan paciente. Él agachó la cabeza. Gracias, susurró. De verdad, gracias. No respondí. Cuando Tomás salió, Amanda me abrazó sin pedir permiso. Fue un abrazo distinto del que yo hubiera imaginado entre nosotras semanas atrás. No era amistad. Era reconocimiento entre 2 mujeres cansadas de sostener los errores de otros. Perdóname por no verlo antes, me dijo. No tienes nada que disculpar, respondí. Pero ahora tú también tienes una decisión que tomar. Ella lo entendió sin que yo dijera más.
Miguel me acompañó hasta la entrada de mi suite esa noche. No me tocó, no insistió. Solo dijo, ¿todavía quieres hablar conmigo? Lo miré, y pensé en mi vida antes de él. Pensé en mi vida con él, y en la vida que quería después de todo eso. Sí, respondí, pero no hoy. Miguel asintió, como quien recibe una sentencia justa. Te espero cuando estés lista. Quise creerle. Quise creer que todavía había algo que reconstruir. Pero antes de cerrar la puerta de mi suite, mi teléfono sonó. Era John. Respondí. Licenciada, hay novedades del hospital. Sobre la señora Regina. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? John hizo una pausa antes de contestar. Está consciente, pero pidió que se le entreguen objetos personales. Entre ellos, una carta. Una carta dirigida a usted, fechada hace 2 años. La habitación se sintió más fría. No sabía si quería leerla, pero sabía que tendría que hacerlo, porque había historias que solo terminaban cuando alguien tenía el valor de mirar atrás y no huir. Cuando llegué a mi suite, ya era casi medianoche. El viento costero soplaba con un rumor inquieto, como si la playa quisiera avisarme que nadie salía ileso del pasado cuando éste decidía regresar. Dejé el bolso sobre el sillón y abrí el sobre que me había entregado John en la tarde. La carta de Regina, escrita 2 años antes, dirigida a mí. 2 años. Eso significaba que mucho de lo que yo creía reciente, quizá estaba en marcha desde antes de que yo sospechara siquiera. Me senté con la espalda recta, abrí el papel y reconocí la caligrafía elegante pero rígida de Regina. Leí, María Fernanda, imagino que te sorprenda recibir palabras mías. No soy mujer de explicaciones, porque quien tiene que entenderme lo hace sin que yo abra la boca. Aún así, me veo obligada a escribirte estas líneas antes de que las cosas escalen en una dirección que ninguna de nosotras podrá controlar después. No sé cuánto te ha dicho Miguel sobre mí, ni sé cuánto has logrado ver detrás de mis silencios. Pero te conozco mejor de lo que crees. Sé lo que intentas, quedar bien con todos, fingir humildad. No te culpo. A tu nivel social eso sirve. Miguel insiste en que eres una buena persona. Y no dudo que tengas tus virtudes, aunque no sean las que estamos acostumbrados a reconocer en esta familia. Sin embargo, hay algo que no logras entender. Este apellido tiene reglas. Dinastías completas se han desmoronado porque no supieron protegerse de quienes llegaron desde afuera sin comprender lo que sostenían. No es culpa tuya haber nacido sin un nombre que resuene en los círculos correctos, pero tampoco tienes derecho a arrastrar al mío hacia abajo. Miguel merece una vida más grande de lo que tú puedes darle. Y aunque sé que lo amas, temo que un día lo amarás más por lo que él puede ofrecerte que por quién es. No soy tu enemiga. A veces desearía serlo, porque sería más fácil que verte como un error en medio de una historia que he intentado construir por años. No quiero que tengas hijos con mi hijo, al menos no hasta que entiendas lo que implica cargar un apellido que no pertenece al mundo de donde vienes. No quiero verte sufrir lo que yo sufrí. Y tampoco quiero ver sufrir a Miguel por una ilusión que tarde o temprano se va a romper. Aún estás a tiempo de dar un paso al costado. Sería lo más digno. Regina Duarte. Terminé de leer y por un segundo tuve la sensación de que alguien había apagado las luces del mundo. No era una carta de disculpa. Era una advertencia. Era una amenaza envuelta en cortesía social. Era un recordatorio de que, para ella, yo nunca fui suficiente. Y sin embargo, había algo distinto ahora. Porque esta vez, yo ya no era la mujer que aceptaba el silencio como defensa. Alguien tocó la puerta suavemente. ¿María? La voz de Miguel del otro lado. ¿Puedo pasar? Guardé la carta. Respiré profundo y abrí la puerta. Él entró, cansado, ojeroso, las manos vacías como si hubiera venido dispuesto a no llevar nada más de mí sin permiso. ¿La leíste? Preguntó. Sí. ¿Y qué piensas? Lo miré fijo. Pienso que tu madre estaba planeando sacarme de sus vidas desde antes de que yo supiera siquiera que había una guerra declarada. Miguel cerró los ojos, dolorido. No debiste recibir eso sola. La recibí cuando era una mujer que todavía se preguntaba si tu familia alguna vez me aceptaría. Hoy ya no me hago esa pregunta. Él se sentó despacio. ¿Todavía quieres hijos algún día? Asentí. Sí, pero no criaré hijos donde tengan que disculparse por existir. El silencio fue tan honesto que dolió. María, dijo Miguel con la voz quebrada, si quieres que me aleje de mi familia, lo haré. Si quieres que vendamos lo que tengo en Guadalajara, lo haré. Pero dime, ¿quieres que yo siga aquí? ¿Conoces ese deseo dentro de ti? ¿O ya no me encuentras en él? Y ahí estaba. A veces la verdad no viene como estallido, viene como pregunta. Me acerqué. No lo suficiente para tocarlo, pero sí para que me escuchara respirar. Quiero que seas alguien capaz de estar conmigo sin necesitar que yo me haga pequeña. Si puedes ser ese hombre, entonces hablaremos del resto. Miguel tragó saliva. Lo intentaré. Yo negué con suavidad. No lo intentes. Hazlo.
o déjame ir. Entonces mi teléfono vibró. Mensaje de John. Graduado. Tienes que ver esto mañana a primera hora. Hay algo en la carta. ¿Y quién la escribió? Fruncí el ceño. Miguel, murmuré. Quizá esta carta no sea lo que pensamos. Me miró, confundido. ¿Cómo que no la escribió mi mamá? Sospechaba que el amanecer siguiente traería otra verdad. Nuestra historia no se trataba solo de luchar contra lo que Regina era, pero contra alguien que quería que ella fuera peor de lo que era. John me pidió que lo encontrara al amanecer en la sala de juntas auxiliar del edificio central del resort. Dormí poco. La carta seguía en mi mesa de noche, doblada con cuidado, como si guardar el papel fuera una forma de no ver lo que había escrito en él. Miguel no volvió a mi suite. Lo escuché caminar por el pasillo un par de veces, como quien junta valor pero no se atreve a tocar la puerta. Al final, el silencio ganó. Llegué a la sala antes que John. Encendí las luces. El olor leve de madera encendida en el aire acondicionado me recordó mis primeros días como dueña de Bahía Zafiro, cuando aún me sorprendía ver mi nombre en los planos de mis propiedades. 5 minutos después, John entró con una carpeta en la mano. Su expresión era seria, casi grave. «Licenciada», saludó. «Gracias por venir tan temprano. Dime lo que encontraste», respondí, sin rodeos. John abrió la carpeta y colocó 2 documentos frente a mí. El primero era el borrador digital de la carta. El segundo, una versión con anotaciones a mano, correcciones, palabras sustituidas, frases reescritas. Ahí, en la esquina superior derecha, un nombre aparecía asociado al archivo digital: Miguel Villaseñor. El aire se volvió más estrecho dentro de mi pecho. Él ayudó a escribirla, dije sin preguntar. John asintió despacio. No puedo afirmar que la escribió él por completo, pero participó en la redacción. Hay cambios hechos desde su usuario, sugerencias que luego fueron aceptadas en la versión final. Pasé mis dedos por el papel impreso. Las frases que más me habían dolido ya no sonaban solo a Regina. No tienes derecho a arrastrar mi apellido. Miguel merece una vida más grande de lo que tú puedes darle. Sería más digno que dieras un paso al costado. Y entendí. No era solo la voz de Regina hablando desde la soberbia. Era también la voz de Miguel hablando desde el miedo. Un golpe seco sonó en la puerta. Miguel entró sin esperar respuesta. Parecía agotado, pero firme. John me dijo que querías hablar, dijo con cautela. Yo levanté la carta y la sostuve frente a mí. ¿Cuánto de esto es tuyo? Él cerró los ojos por un momento, como si quisiera encontrar una respuesta que no destruyera lo que quedaba entre nosotros. Algunas frases, algunos ajustes. Yo pensé que podía suavizar la intención de mi madre, que era mejor que yo supervisara lo que ella decía que dejarla actuar sola. ¿Suavizar?, pregunté sin elevar la voz. ¿Eso te parece suave, Miguel? Él abrió los ojos. No huyó esta vez. No fue lo correcto. Pero en ese momento, yo tenía miedo. Tú eras una mujer tan segura, tan poderosa, y yo no sabía si tenía un lugar en tu mundo. Mi madre decía que terminarías humillándome, que un día te cansarías de mí. La punzada no vino de sus palabras, sino de la parte de mí que alguna vez lo amó con los ojos cerrados. ¿Y lo creíste?, pregunté despacio. Miguel respiró como quien cae en un pozo al hablar. A veces, sí. Mi silencio fue más doloroso que cualquier grito. Él lo sintió. Lo sé. Nunca quise herirte, María. Se acercó medio paso. Pero no supe cómo amarte sin tener miedo de perderte. Lo miré con la serenidad más peligrosa que he sentido en mi vida. Amar no es proteger a alguien de la verdad, dije. Es estar dispuesto a sostenerla, aunque duela. Y tú no sostuviste nada. Ni a mí, ni a ti mismo. Sus manos temblaron. Dime qué quieres que haga. Rodó su voz. Antes de que yo respondiera, Amanda irrumpió, pálida, sujetando su celular. Tienen que ver esto. Es sobre Tomás. Miguel frunció el ceño. ¿Qué pasó ahora? Amanda nos mostró la pantalla. Un correo abierto. No a nombre de la constructora. No a nombre de Jessica. El remitente era un despacho jurídico en Guadalajara, especializado en nulidades matrimoniales. La destinataria, Regina Duarte. El asunto. Confirmación de reunión. Mañana, 10:45 a.m. Pero la parte que me arrancó el aliento estaba al final. Nos reuniremos con usted y con el representante legal de la parte interesada, Tomás Ramírez. Amanda dejó caer el teléfono. Miguel se quedó helado. Yo solo pensé una cosa. La guerra nunca fue entre una suegra y su nuera. La guerra era una herencia vacía que alguien estaba dispuesto a destruir para no dejarme vivir en paz. Y Tomás no estaba hundiéndose solo. Estaba dispuesto a arrastrar a alguien más con él. John se aclaró la voz. Grave. Licenciada. Si decide enfrentar esto mañana, no irá sola. Pero necesitamos una decisión antes de que ese encuentro suceda. Lo miré, y respondí algo que ni yo misma esperaba. Quiero estar en esa reunión.
Y esta vez yo no iba como esposa, iba como García, como dueña, como madre de mi futuro, aunque no tuviera hijos todavía. La reunión en Guadalajara no fue una batalla legal, fue, más bien, la última pieza de un rompecabezas que llevaba meses, quizás años, armándose sin que yo lo supiera. Cuando entré en aquella sala de conferencias, con paredes de cristal y un aire acondicionado que soplaba demasiado frío para mi gusto, no lo hice como esposa herida, sino como alguien que finalmente comprendía su propio valor. Miguel caminaba a mi lado, no intentando tomar mi mano, solo acompañándome, respetando mi espacio por primera vez en mucho tiempo. Frente a nosotros estaban Tomás y 2 abogados del despacho. No estaba Regina. Su ausencia pesaba más que su presencia habitual. Amanda estaba sentada al fondo, con un rosario entre las manos, como quien intenta agarrarse a algo que todavía no sabe si podrá salvar. Los abogados comenzaron la reunión, pero yo no los escuché de inmediato. Mi atención estaba puesta en Tomás, en su postura encorvada, en su respiración rápida, en la vergüenza que no se atrevía a nombrar. Tomás, dije antes de que los abogados siguieran, no voy a autorizar ninguna compra, ninguna negociación y ninguna gestión en Bahía Zafiro que venga de ti. No estoy aquí para destruirte, pero tampoco voy a sostener el costo de tus decisiones. Tomás asintió sin levantar la mirada. Lo sé, respondió, y lo aceptaré. Los abogados ofrecieron explicaciones y firmas. La reunión terminó sin gritos, sin amenazas, sin escándalos. Terminó real, humana, complicada, como la vida misma. De regreso al resort, Miguel y yo caminamos por la playa. La arena estaba tibia, y por primera vez en semanas, no sentí la necesidad de huir de su cercanía. Él fue quien habló primero. Nunca imaginé que tendría que aprender a ser tu esposo, de nuevo. Y yo nunca imaginé que tendría que aprender a ser yo misma, sin miedo a lo que tu familia pensara. Respondí. Miguel respiró profundo. Voy a alejarme de todo esto una temporada. No quiero vivir reaccionando a los planes de mi mamá o las expectativas de mi apellido. Quiero construir algo conmigo mismo, y quiero hacerlo en terapia. No solo contigo, también solo, porque te amo, pero no puedo amarte bien si no sé quién soy. Sus palabras, aunque tardías, fueron lo más honesto que le había escuchado en mucho tiempo. Si vas a regresar, le dije, quiero que vuelvas como alguien que se elige a sí mismo, no como alguien que teme perderme. Hubo silencio, y luego un asentimiento que no sonó a promesa ligera, sino a trabajo real. Regina fue dada de alta 10 días después. No regresó al resort. Miguel fue a verla. Yo no. No por rencor, sino porque algunas heridas necesitan que cada quien sane desde su propio lado de la historia. Regina y yo no somos enemigas, pero tampoco somos un milagro. Me envió una tarjeta meses después. No decía mucho, apenas. Gracias por no enseñarle a mis nietos a odiarme. Aún no tengo hijos, pero guardé la tarjeta. No por ella, por mí. Amanda y Tomás iniciaron terapia matrimonial. No sé si sobrevivirán a sus ruinas, pero vi en Amanda un deseo real de no repetir silencios heredados. Jessica desapareció de nuestras vidas sin hacer ruido. Supe por alguien del sector hotelero que aceptó un puesto en Monterrey. Le deseo que encuentre algo mejor que un apellido ajeno que no era suyo para cargar. Miguel se mudó temporalmente a una pequeña casa que él mismo alquiló en Bucerías, lejos de los círculos sociales de su familia. Nos vimos cada semana en terapia de pareja. Algunas sesiones terminaron con lágrimas, otras con rabia, otras con pequeños puentes de regreso. No lo resolvimos todo. Nadie lo hace en unas cuantas semanas. Pero aprendimos a no mentirnos, ni siquiera para proteger nuestro amor. Un año después, volvimos a caminar por la misma playa donde creí que todo se había terminado. Él tomó mi mano esta vez, no para retenerme, sino para acompañarme. ¿Sigues queriendo hijos algún día?, preguntó de nuevo. Miré el mar. Una ola rompió en la orilla antes de responder. Sí, y quiero que crezcan libres, sin que nadie los mida por un apellido. ¿Puedes darle eso conmigo? Miguel no prometió eternidades. No juró perfección. Solo dijo, puedo intentarlo contigo. Y con verdad, sin esconderme detrás de nadie. Y esa fue la respuesta que yo necesitaba. No final feliz de película. No amor perfecto. No borrón y cuenta nueva. Fue algo más maduro, más real. Una segunda oportunidad que tuviera la dignidad de no parecerse a la primera. Hoy, cuando camino entre los edificios de Bahía Zafiro y veo mi nombre en ellos, no lo hago para recordarles a otros quién soy. Lo hago para no olvidarlo yo, porque un día casi lo hice. Y nunca más volveré a confundirme con la versión que otros inventen de mí. Soy María Fernanda García, me digo a veces. Me eligieron, me rechazaron, me subestimaron, y sin embargo, aquí sigo. Y cuando pienso en el futuro,
en los hijos que quizá vendrán, en la familia que quiero construir desde otro lugar, entiendo algo que me tomó años aprender. La herencia más grande que puedo dejar no es un apellido, sino el permiso de ser uno mismo sin pedir disculpas.